Bienvenidos, compatriotas de la patria grande, a un nuevo episodio de Monoblog Stream. Vamos a comenzar rapidito porque hoy explotamos de data, explotamos de info, de sorpresitas, de algunas cosas que ya se van a enterar. Así que vayan poniendo su pulgar arriba si nos están viendo desde la plataforma YouTube. Suscríbanse, si todavía no se suscribieron, a este maravilloso canal que te hace feliz semana a semana, que cumple tus sueños realidad y también te informa con lo que difícilmente te encuentres pululando por ahí. Señor Cristian Arias, bienvenido a este monoblog. ¿Cómo estás hoy para descender? Bueno, estoy con muchísimo calor porque aquí el verano porteño en este lugar del planeta es una cosa agobiante, aunque puede ser peor, como nuestro descensor de hoy. A ver, va preguntita antes de arrancar, porque esto se suele decir mucho como menospreciando el calor en la Argentina, que yo escucho mucha gente de Latinoamérica que dice, ustedes son unos llorones, acá hace muchos más grados centígrados que en Argentina y no nos quejamos. ¿Podés explicar un poco cómo funciona? No, yo creo que aquí el tema de la humedad es totalmente abrumador. Es otra cosa. Es otro calor. Es otro calor. Yo creo que solamente puede competir con lugares de, no sé, una ciénaga en el Caribe, lugares mucho más húmedos o el Pacífico, pero hay lugares del continente, qué sé yo, Cali, por ejemplo, hace mucho calor todo el año, pero es un calor lindo, tolerable. A la tarde hay una brisita fresca que viene de los farallones del Pacífico. Entonces es otra cosa. Aquí no se lo recomiendo, el verano porteño. Ven que no es una excusa de argentino llorón, pero vamos a comenzar entonces a descender. Vamos a comenzar con nuestro ascensor que solamente va para abajo y en la planta baja tenemos, Cristian, una palmadita en la espalda del Fondo Monetario. Y sí, a Javier Milei. El elogio del Fondo Monetario Internacional al plan económico de Milei. Kristalina Georgieva resaltó los resultados económicos del gobierno. Habló de uno de los casos más impresionantes de la historia reciente. Esa fue la definición de Georgieva. A ver, Cristian, vos ya estás hace unos cuantos años acá en la Argentina, así que no te tengo que explicar que esta noticia la escuchamos mil veces con Menem, con De la Rúa, con Macri y ahora con el Jabo. Cada vez que el Fondo Monetario Internacional festeja algo, a la gente no le va bien. Mira, hay una cosa en la que se ha convertido el Fondo Monetario Internacional y es en sinónimo de ajuste, de subordinación y de concentración de la riqueza. Obviamente que los resultados después de eso son la devastación, sobre todo de los amplios sectores populares, porque lo que termina ocurriendo con las recetas del Fondo Monetario Internacional es un crecimiento de mayor desigualdad, ¿no? Cuando te dicen vamos a recortar, y esto lo hemos insistido muchísimo en nuestro programa, lo que ocurre es que hay menos servicios y de mejor calidad para la mayoría de la población. Y eso lo que termina redundando es que pone sobre sus espaldas los mayores costos de la sociedad que terminan después transferidos a un pequeño y minúsculo grupo muy poderoso, esas pequeñas élites, que son los que en definitiva son los grandes aportantes a esa lógica financiera internacional. Pero recordemos que el Fondo Monetario Internacional no nació así, no tenía ese propósito inicialmente. Se suponía cuando después de aquella reunión de Bretton Woods, se pensó un esquema de financiación para los países menos desarrollados. El Fondo Monetario lo que iba a hacer fue precisamente aportar a que esos países que estaban más rezagados pudiesen tener como una fuente de apoyo para mejorar su infraestructura, para modernización. Ese era el gran debate de aquella época, ¿no? La idea de que los países subdesarrollados lo que tienen es que transitar de manera secuencial una serie de etapas, ¿no? Hasta llegar a esa fase bien lento. A esa fase de take-off, del despegue para llegar, así como lo hicieron los Estados Unidos, a llegar así a ser desarrollados. Esa gran mentira igual fue sostenida por mucho tiempo a través del Fondo Monetario Internacional y sus préstamos. Pero lo que estaba de fondo era finalmente que Estados Unidos quería liderar el orden económico internacional. Y te traigo un dato muy curioso. Cuando se da esa reunión, los británicos enviaron a uno de sus referentes económicos del momento. ¿Quién era? John Maynard Keynes. Lo que él proponía
a contramano de lo que propusieron los estadounidenses y por eso se retiró de la reunión, es crear una moneda que no fuera ninguna de las que se utilizaran en las naciones más poderosas del planeta. Es decir, que no fuese el dólar, que era la propuesta de Estados Unidos, y él había propuesto la moneda que se llamaba Bancor, una especie de moneda que fuese un mecanismo de intercambio multilateral que no favoreciera a ninguna de las partes en particular. Lo que termina ocurriendo finalmente es que Estados Unidos se apropia de algún modo de la posibilidad de tomar decisiones con poder de veto, así como lo hace en el Consejo de Seguridad, en el Fondo Monetario Internacional, y vemos este tipo de desastres. Dos paradigmas muy interesantes para tener en cuenta cuando hablamos del Fondo Monetario Internacional son Argentina y Grecia. Grecia, que pasó por una crisis de deuda soberana entre 2009 y 2015 y que hoy vemos como volcó, digamos, la política griega, que en algún momento tuvo una gran expectativa con Syriza, con Alexis Tsipras y con un personaje que ha vuelto otra vez a la discusión económica internacional, que es Yanis Varoufakis, quien fue su ministro de Economía y que aparece retratado muy bien en una película de Costa Gabras que yo recomiendo muy bien y que el título lo dice todo: A puerta cerrada. Así es como se negocian este tipo de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Hay que seguir bajando, Cristian. Bueno, ahora nos vamos al subsuelo, donde nada raro, abusos de soldados estadounidenses traen nuevas noticias. Tokio insta al ejército estadounidense a poner fin a la violencia sexual en Japón. Los militares de Estados Unidos han estado implicados en una serie de agresiones sexuales contra mujeres de la prefectura de Okinawa. Parece demencial que un país que sufrió las dos bombas atómicas, Nagasaki e Hiroshima, hoy directamente pida, por favor, no violen a nuestras mujeres. Perdón si es una bestialidad lo que estoy diciendo, pero es lo que está ocurriendo. Tal cual, y no es una novedad que Estados Unidos, digamos, que los soldados estadounidenses cometan este tipo de prácticas. Muy interesante el destacado tuyo, porque Japón quedó básicamente subordinada o supeditada a los intereses estadounidenses después de esa violenta e innecesaria maniobra, no sé, atroz que comete en aquel momento el presidente Truman contra Japón de lanzar 2 bombas nucleares, y que además eso ordenó gran parte de el esquema de la Guerra Fría, ¿no? La idea de que la destrucción mutua asegurada iba a ser la amenaza permanente y latente. Hoy la hemos estado reviviendo también en las conflictividades que se han ido dando, sobre todo en Europa del Este. Pero ¿por qué digo que no es una novedad? En Colombia, por ejemplo, soldados y contratistas estadounidenses violaron al menos a 54 niñas, ¿no? Esto me parece que es atroz. Y hay un nivel de impunidad terrible, porque esto ocurrió entre los años 2003 y 2007 y aún hay grandes investigaciones abiertas. Hay un informe de la Comisión Histórica del Conflicto Armado y sus Víctimas que incluye cómo la dimensión internacional del conflicto estuvo sobre todo protagonizada por la intervención estadounidense, y cómo los Estados Unidos se encargaron de firmar acuerdos bilaterales de seguridad para que la impunidad de sus agentes quedara resguardada. Es decir, los estados donde participan este tipo de militares y donde cometen este tipo de violaciones no son juzgados ahí, son juzgados supuestamente en Estados Unidos. Y pensemos que esto lo venimos denunciando acá. Ecuador y Perú acaban de firmar acuerdos de esta naturaleza y seguramente Argentina vaya también camino hacia ello. Tal cual. No solamente la barbarie y la prepotencia del imperio, que a esta altura no sorprende a nadie, pero realmente duele e indigna cuando son los propios compatriotas los que están dispuestos a hacer la vista gorda o naturalizar este tipo de cosas. Me acuerdo del gran Diego Armando Maradona. Hubo un episodio donde no lo dejaban entrar a Japón porque supuestamente era un mal ejemplo. Dijo, a mí no me dejan entrar, y a los gringos le tiraron 2 bombas atómicas así. Le mandamos un abrazo grande al querido Diego, Dios lo tenga en la gloria. Pero tenemos que seguir bajando, y esto te va a gustar, Cristian. A confesión de partes, relevo de prueba. Esta guerra es por dinero. La gente no habla mucho de ello, pero ¿sabes que el país más rico de toda Europa en minerales de tierras raras es Ucrania? Tiene de 2 a 7 billones de dólares en minerales de tierras raras, muy relevantes para el siglo XXI. Ucrania está dispuesta a hacer un trato con nosotros, no con los rusos, así que nos interesa asegurarnos de que Rusia no se apodere del lugar. No me digas. Yo pensé que era por la libertad, por la fraternidad universal, para derrotar a Putin, que es un tirano.
No me digas que era por los recursos naturales. Yo no te quiero decir ingenuo, pero... A ver, lo cierto es que aquí hay una multiplicidad de intereses. No quiere decir que no estén interesados precisamente en aislar a Rusia de Europa y cortar la dependencia europea de los recursos energéticos que puede proveer Rusia, etc. Eso me parece que está ahí, pero también es cierto que ha habido un interés inusitado sobre Ucrania y sus recursos, pero por la variedad. Creo que acá se mencionan solamente algunos. Hay extensiones de territorio para producciones agrícolas, es decir, de algún modo para lo que es la Argentina, para el continente, como granero del mundo, lo es también Ucrania. Y a su vez es un gran productor de fertilizante. De hecho, por ello vimos consecuentemente, cuando inicia el conflicto, el encarecimiento de muchos productos y sobre todo de los fertilizantes para la producción agrícola en distintos lugares del planeta. Entonces, me parece que no es solamente la geopolítica en general, sino también lo que está en el subsuelo y también en la superficie, porque recordemos que Ucrania, después de todo el proceso de modernización que llevó a cabo la Unión Soviética, a la cual pertenecía, también dejó una gran instalación de plantas de energía nuclear. Por ende, la producción nucleoeléctrica es también uno de los grandes factores de poder y de gran interés para los estados imperialistas que están... Hay una cuestión que es tremenda, que no solamente BlackRock se está llenando de dinero financiando y formando parte de esta guerra, sino que BlackRock ya tiene firmados los contratos para la reconstrucción. Así que te financia los bombardeos y después te financia los ladrillos para la reconstrucción, obviamente endeudando a generaciones y generaciones y generaciones. Es algo muy triste que estamos viendo que por lo menos en Argentina pasa más o menos lo mismo con BlackRock, pero sin la guerra. Para reflexionar y seguir pensando. Pero hay que seguir bajando, y atención con esto, porque llegamos al sótano. Y hablemos un poquito de los premios. ¿Vieron que hay una especie de tendencia a decir que las cosas van perdiendo su valor por cuestiones que están amañadas, qué sé yo, no sé. Los Oscar están devaluados, dicen algunos. Los Grammys están devaluados. Yo me acuerdo uno hace poco que le regalaron un Grammy a unos anticubanos por una cancioncita hablando de que se terminaba el gobierno y la revolución cubana en el 2022. Bueno, todavía siguen esperando. Por lo menos un Grammy se llevaron, los muchachos se quedaron con las ganas. Pero si hay un premio que está devaluado, en serio, es el Nobel. Yo te digo, la verdad que, Cristian, me dan ganas de terminar el programa acá e irme a mi casa. Porque, ¿querés saber qué hay en el sótano? A ver, vamos a verlo. Piden el Premio Nobel de la Paz para el ejército de Israel. Michael Gove, miembro del Partido Conservador del Reino Unido, tituló así una columna días atrás. Las fuerzas de defensa de Israel deberían ser nominadas para el Premio Nobel de la Paz. Nos parece, a ver, descabellado, ofensivo, de mal gusto, pero al mismo tiempo, si lo pensamos un poquito mejor, Cristian, se lo dieron a Obama, se lo dieron a Kissinger, tampoco sería tan raro, ¿no? Sí, parece que el tan codiciado premio se ha evaluado muchísimo en los últimos años. Y yo creo que con mucha razón. Mencionaste un personaje como Barack Obama, que abrió múltiples guerras alrededor del planeta, recibió este premio, y fíjense el título por el cual lo recibió. Cada uno lo recibe por alguna especie de hecho destacado, se supone que por contribuciones a la humanidad. Pero fíjense lo que dice acá sobre el amigo Barack Obama. Por sus extraordinarios esfuerzos para fortalecer la diplomacia internacional y la colaboración entre los pueblos. Vaya manera de hacer diplomacia con cañoneras y de solidarizarse con pueblos donde lo único que encontramos fue devastación. Recordemos Libia, estamos hablando hoy de Siria, estamos hablando también de Ucrania, países donde realmente la misma secretaria de Estado, Hillary Clinton, reconoció que organizó e instigó protestas para desestabilizar a sus gobiernos y generar una devastación criminal. Ahora, no obstante, yo creo que sí es importante destacar que hay una contracara en los premios Nobel que históricamente podríamos reivindicar. Uno de ellos puede ser Albert Luthuli, un líder fundador del Congreso Nacional Africano y que luchó desde la década de los 60 por el fin del apartheid, lo mismo que
3 décadas después, Nelson Mandela, ¿no? Que logra también poner fin a ese régimen deplorable. Martin Luther King, ¿no? Un gran luchador por los derechos civiles estadounidenses y sobre todo por los derechos de la negritud de ese país. Sean McBride, ¿no? Un irlandés que luchó por la libertad de prensa y que condenó fervientemente las formas de dominación a través de la ideología y los medios de comunicación. Y tenemos un local, Adolfo Pérez Esquivel, un gran defensor de los derechos humanos y un tipo que tuvo el coraje de enfrentar a la última y más feroz dictadura del Cono Sur en la Argentina. Si este es el sótano, Cristian, estoy aterrado por lo que nos vamos a encontrar en el inframundo. Bueno, el inframundo parece que encuentra a naciones desagradecidas en África. A ver. A ver. Creo que se les ha olvidado dar las gracias. No pasa nada. Ya llegará el momento. Lo sé todo sobre la ingratitud. Es una enfermedad que no se transmite a los humanos. Y lo digo a todos los dirigentes africanos que no han tenido el valor de mostrarla frente al público. Ninguno de ellos tendría hoy un país soberano si el ejército francés no se hubiera desplegado en esa región. Ya lo tengo, Cristian. Olvídate. Premio Nobel para Macron. ¿Qué decís? Bueno, mira, yo lo que veo aquí es que realmente sí, hay algo que se olvidan de agradecer los africanos, ¿no? Aquí a este gran colaborador por la humanidad y un defensor seguramente de la paz en las periferias del sur global, y es que les hayan llevado la civilización ¿no? a esos países africanos donde se instauró la moneda francesa, donde además la lengua se les impuso como parte de esa civilización que el hombre blanco con tanto esfuerzo pudo llevar a esas tribus desordenadas, caóticas. Bueno, me parece que no le van a agradecer nunca, jamás, esa forma de llevarle la civilización, sobre todo ahora que vemos el despertar de varias de esas naciones, como en el caso de la alianza de los estados del Sahel, donde estados como Mali, Níger y Burkina Faso han establecido una alianza política, económica y militar. No para agradecer. No para agradecer, para desplazar el colonialismo francés, para tomar por rienda propia sus fuerzas armadas y además, fíjate, muy interesante, para combatir las expresiones de el Daesh en África, fundamentalmente en la frontera este de Burkina Faso. No vaya a ser que le pongan un presidente como este Golani, que de repente te la afeitan, le ponen saco y corbata y de repente dice, hola, soy el presidente. No, no te creas. Es muy probable que eso pueda haber ocurrido si estos personajes no se hubiesen unido y que me parece muy interesante que están influenciando a otros líderes de la región, porque también Costa de Marfil ha tomado la decisión de expulsar a las tropas militares francesas de su país. Así que veremos el desarrollo de estos acontecimientos liderados por los desagradecidos africanos. Recordar algo porque uno piensa a veces que el colonialismo es algo antiguo, viejo, que estamos incluso, no sé, rememorando o abriendo viejas heridas. Hoy por hoy, en estos países que acabas de mencionar, no tienen luz eléctrica, pero sus recursos naturales iluminan, por ejemplo, la Torre Eiffel. El colonialismo y lo que ejerce Francia contra estos países no es nada del pasado, no es nada antiguo, es la actualidad más vigente que nunca. Pero me avisan que, a ver, me están diciendo ahí que tenemos la pregunta que quema. Y alguno del otro lado dirá, ¿qué pregunta que quema si todavía no está el invitado con nosotros? Y, ¿sabes por qué está la pregunta que quema acá? Porque la pregunta que quema en este momento es para todos y cada uno de ustedes que están ahí del otro lado. ¿Sabes cuál es, Cristian, la pregunta que quema? A ver, sorpréndeme. ¿Qué estás esperando para suscribirte al canal de Monoblog Stream? ¿Qué estás esperando para seguirnos en nuestras redes sociales? ¿Qué estás esperando para formar parte de esa gente que directamente produce el programa con nosotros? Que nos tira secciones, que nos recomienda invitados, que de repente opina, tira una cosa, tira la otra. Esto lo estamos construyendo todos juntos y además te vamos a dar la oportunidad de que hasta que cotices tu suscripción. Así que suscríbete a este canal y decinos qué querés como premio, qué querés como regalo. ¿Quedó claro? La pregunta que quema entonces esta semana es para ustedes y nosotros, Cristian, tenemos que continuar con nuestro bendito y querido monoblog porque vamos a estar hablando de un tema que justamente nos vienen pidiendo muchísimo
que está realmente impactando a la opinión pública, que la verdad que por momentos es tan terrible, tan escabrosa la situación que naturalmente se tiene que hablar y vemos incluso en la prensa corporativa informes y cuestiones que tienen que ver con el hermano pueblo de Ecuador, pero ni por casualidad el tenor y la gravedad que tiene y sobre todo las causas se está desarrollando y elaborando en los medios, y hoy tenemos una excelente invitada que nos va a ayudar a comprender y poder divulgar esto como corresponde. Si querés saber quién es ella, mira estas imágenes. No dejemos que la libertad sea símbolo de un loco, maniático, fascista del sur. La libertad es el derecho de nosotras y de nosotros, de tener pueblos libres. Y la libertad se traduce en educación, en salud, en acceso a la tecnología, se traduce en espacios de participación política. O proteges a las élites económicas o permites justamente una democratización mucho más amplia hacia el pueblo. ¿Quién cobija este contexto de guerra judicial, que no es un caso ecuatoriano, sino es un formato regional? Es justamente las élites económicas, los medios de comunicación corporativistas y el Departamento de Estado. Desde la pasión profunda de esta América, de nuestra América, lo que debemos hacer entonces es combatir esos discursos de odio con mayor amor, y el amor expresado a través de la solidaridad y la disputa política de las esperanzas. Y ya estamos en comunicación con Gabriela Rivadeneira, directora del Instituto Ideal y expresidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador. ¿Cómo estás, Gabriela? Daniel De Vita te saluda. Hola, Daniel, un gusto saludarte, un gusto estar en este programa, estar siempre interconectados con la realidad que pasa en nuestra región y particularmente el proceso electoral que estamos viviendo en el Ecuador, que sin duda alguna a todas y a todos nos tiene pendientes. La verdad que pensando y viendo las noticias que llegan desde Ecuador, relatos que son por momentos tristes, escabrosos, muy violentos, y haciendo un poquito de memoria y pensando en ese Ecuador de la década ganada, de tantas transformaciones, de tanto ejemplo para América Latina, me gustaría preguntarte qué sentís o cómo podrías narrarnos qué cambió desde que fuiste presidenta de la Asamblea hasta el Ecuador tan doloroso del día de hoy. Ay, Dani, como tú lo dices, es profundamente doloroso. Primero porque pasamos de ser un país ejemplo en el mundo de muchos temas como la defensa del derecho universal de la movilidad humana, la lucha contra los paraísos fiscales, los derechos de la naturaleza, uno de los países, el primer país que más rápido bajó brechas de desigualdad en el mundo y el segundo país más seguro del continente. Y en apenas 8 años, hoy somos el país más inseguro y violento, con una ola migratoria sin precedentes y con una crisis multidimensional que realmente no se logra dimensionar en lo que significa para la vida de la gente. Entonces, realmente en Ecuador pasamos de ser un país próspero que tenía un plan de desarrollo completo, donde 2,5 millones de personas habían salido de la pobreza, un país donde la gente había recuperado el orgullo de sentirse ecuatorianos y ecuatorianas, lastimosamente a un país donde la migración es la primera opción. Y eso se debe a muchos factores, no solamente la traición de quien en el 2017 gana la elección por la Revolución Ciudadana, que es el entonces presidente Lenín Moreno, sino después ya lo que fue la consolidación de la derecha ecuatoriana con un banquero de presidente y hoy con el hijo de la persona más rica, el mayor millonario que tiene el Ecuador, mayor deudor del fisco, una persona que está jugando a ser presidente y eso está lacerando la realidad ecuatoriana. Gabriela, te saluda Cristian Arias. Es muy importante recalcar algo que sucedió durante todos estos años y es una persecución política a distintos líderes y lideresas del Ecuador, sobre todo quienes encararon la Revolución Ciudadana. Yo te quería preguntar por qué, en tu caso, alguien que fue presidenta de la Asamblea Nacional hoy no puede vivir en Ecuador. Mira, yo creo que no fue casual, es decir, la primera ola de gobiernos de izquierda a inicios de este siglo trajo consigo una serie de políticas que golpearon no solamente privilegios, sino intereses económicos y sobre todo golpeó el gran hegemón de Norteamérica en un continente que mantiene vigente 200 años de la doctrina Monroe. Y las políticas de soberanía, de nacionalización de recursos naturales, de nacionalización de recursos estratégicos, de la lucha y la comercialización geopolítica en bloque
sin duda alguna golpeó intereses. Y yo creo que esto trajo consigo entonces este formato del que hemos estado hablando en los últimos años mucho en nuestros países, que es el formato de guerra judicial, o más conocido como lawfare. Entonces lo que pasó en Brasil, en Ecuador, en Argentina, en Bolivia, nos golpea todos los procesos de izquierda que definitivamente planteamos nuevos paradigmas de desarrollo. En el caso ecuatoriano, entonces, este formato se evidencia radicalmente no solo en 54 procesos judiciales que lleva Rafael Correa, uno con sentencia ejecutoriada, por el dichoso y famoso caso de influjo psíquico, que es algo que llama mucho la atención realmente en el ámbito internacional, pero además la encarcelación de nuestro vicepresidente Jorge Glass y el exilio de cerca de 20 o más de 20 personas que hemos colaborado y que colaboramos en la Revolución Ciudadana. Y todo esto acompañado a los medios de comunicación corporativistas y monopólicos enmarcados en el tema de la corrupción. Yo creo que lo que se dio justamente en este tema de apuntalar, cuestionar y judicializar sin ninguna prueba a los dirigentes de izquierda en el ámbito de corrupción es un poco lo que se asemeja ahora con el tema de los narcogobiernos, trayendo un poco incluso lo que está pasando en México frente a Andrés Manuel. Entonces son estrategias, son formatos, yo creo que no debemos ser ingenuos en creer que son temas casuales o personales frente a alguien. No, son temas sistemáticos que se han venido implementando en la región justamente para mantener la hegemonía del gobierno de los Estados Unidos en nuestra región y principalmente el control militar. Hemos visto cómo en nuestros países se reconfigura la presencia no solamente del Comando Sur, sino de presencia militar norteamericana en territorios soberanos que son nuestros países. Entonces me parece que es una apuesta a la recomposición continental del gran hegemón frente además el mapa y el tablero geoeconómico. Y en eso entramos todas y todos. En mi caso particular, después de haber dado una lucha muy fuerte, no solamente en la presidencia de la Asamblea, sino en casi 18 años que fui funcionaria pública en el Ecuador en diferentes cargos de elección popular, pues es justamente una represalia y una advertencia de saber que si vuelves, te puede pasar lo que hoy mismo pasa con Jorge Glass, que es un trato de tortura inhumano, de violación absoluta de derechos humanos, o lo que es peor, lo que empezamos a naturalizar en el Ecuador, que son los homicidios políticos. Y en ese sentido, pues la preocupación es muy grande frente al proceso electoral que ahora mismo estamos viviendo, frente a una campaña electoral que recién arrancó y que pues estamos muy pendientes por esta ola de violencia. Entonces, en ese sentido, cualquier actor político que represente un cambio a la izquierda va a ser justamente inmerso en estas lógicas de reconfiguración y de control de la derecha ecuatoriana, anclada a las derechas internacionales y, por supuesto, con la guía del Departamento de Estado encima. Escuchemos esta reflexión de Mónica Palacios para seguir conversando. Yo sí creo y estoy a favor de que si nosotros volvemos al poder, tiene que volver Rafael Correa. Y si no le gusta escuchar eso a algunas élites criollas corruptas del Ecuador, eso no es problema nuestro, porque yo he estado casi en todas las provincias del Ecuador, en donde está la gente más necesitada, y toda la gente clama y llora, y dice, ¿cuándo vuelve Rafael Correa a nuestra patria? Sobre esto, Gaby, ¿cómo se explican tantos años donde Rafael Correa no puede volver a pisar su país? Incluso lo hemos tenido en muchos de nuestros países, en nuestra América, dando conferencias, participando de algunos actos muy importantes, recibiendo premios, distinciones, pero en Ecuador es algo que no se logra hoy día. Mira, Rafael Correa es un líder, no solamente uno de los principales estrategas continentales que tenemos, sino es un líder que abrazó a su pueblo y que abraza a su pueblo aún a la distancia. En eso las redes digitales han jugado un rol importante para mantener la vigencia de la voz del que todavía sigue siendo el actor político más importante, el que marca la agenda diaria a través de una red digital como es Rafael Correa. Y en ese sentido me parece entonces que con más razón las derechas y el poder económico van a hacer todo para que un posible retorno de Rafael Correa al Ecuador no ocurra, porque saben entonces que eso significaría una recomposición de la izquierda en el Ecuador, además con un vecino como Gustavo Petro, con una presidencia como el de Lula da Silva, con una presidencia como la de Claudia Sheinbaum, es decir, se reconfiguraría una fuerza política que pueda nuevamente unir a la región. Pero es doloroso,
Ahora mismo que compartimos con el expresidente Rafael Correa esta parte de la campaña que él acompaña, guía. También es cierto que han tratado de satanizar la participación de Rafael Correa a nivel del Ecuador dentro de los procesos electorales en esta lógica de un correísmo anticorreísmo. Y yo creo que es el error más grave en el que podemos caer porque no se analizan las cifras económicas, no se analiza el plan de gobierno, no se analiza el plan de campaña, es simplemente si eres correísta o eres anticorreísta. Nosotros hemos planteado varias veces, especialmente en jóvenes, el tema de salir de este tema que nos parece absolutamente iluso y volver a evaluar y poner la razón de la política. Pero eso es muy difícil realmente hacerlo y lo estamos viendo en todos nuestros países. Estamos viendo cómo la batalla cultural y la guerra por el sentido común realmente va tomando cada vez más importancia y ese tiene que ser un llamado a las organizaciones políticas de izquierda y a las organizaciones sociales en el sentido de cómo volver nosotros a reconectar con los diferentes sectores de la sociedad basados en el amor, en la vida frente a la muerte, frente al odio, en todo lo que pueda hacer reconstituir un tejido social totalmente roto por la avanzada del crimen organizado y del narcotráfico. Entonces, me parece que todo eso simboliza justamente una participación de Rafael Correa. Y eso es a lo que tienen pánico. Y vemos cómo pasó en Brasil con Lula. Ahora Lula presidente ha dicho que si es necesario él va a volver a postularse. Vemos cómo pasa en Argentina con Cristina. Vemos en Bolivia un Evo Morales también ahí disputando el sentido común. Y lo hacemos desde la Revolución Ciudadana. Y no es una tarea fácil frente a toda los fake news, noticias falsas, las redes digitales, la inteligencia artificial que ahora también nos pone en un análisis y en un contexto diferente de la política, pero sin duda alguna es la lucha que tenemos que dar. Y no es una lucha porque vuelva Rafael Correa, nada más. Es una lucha por lo que significa, Rafael, el proyecto de la Revolución Ciudadana y la apuesta a un proyecto nacional y popular. Me hace acordar esto que planteaba cuando acá en Argentina tenemos gente que no quiere reconocer que la luz, el gas y los servicios están carísimos porque eso es de kirchnerista. Todo pasa por ese tamiz y estas famosas grietas. ¿Cristian? Es correcto. O sea, hay gente en el Ecuador que frente a los cortes de luz, por ejemplo, que habían sectores que pasaban 13, 14 horas sin luz diaria y había gente que decía, prefiero estar sin luz a que vuelva Correa. Ese es el nivel de la ruptura del sentido común de la razón. Y ahí lastimosamente también es un jalón de orejas para nosotras y para nosotros porque significa que algo no lo estamos haciendo bien o que hay cosas que podríamos hacerlas mejor para que ese sentido común pueda realmente estar más acorde a lo que están necesitando nuestros pueblos. Bueno, hay una crítica o una discusión abierta sobre todo a la postre de esa contraofensiva que por ahí se inicia incluso en Argentina, que continúa después en Ecuador, y es después de esos años gloriosos, diríamos, del progresismo latinoamericano, de las fuerzas democráticas, de esta idea de patria grande, quedó como una sensación de que no se avanzó tanto en la conciencia popular como sí se pudo redistribuir, como sí se pudo mejorar las condiciones materiales de vida de gran parte de la población. De hecho, mismo Brasil sacó millones de personas de la pobreza, la modernización que se vivió en Ecuador y en Venezuela, el proceso de integración regional, etcétera, ¿no? Eso es muy interesante que, digo, varias veces discutimos sobre estos puntos aquí mismo en Monoblog. Y yo te quería preguntar por otra cosa también, que de hecho nos parece muy importante que puedas esclarecer o puedas ayudar a comprender por qué Jorge Glass se encuentra prisionero hoy, por qué la persecución y la hazaña con la que se lo ha tratado en el último tiempo, incluso transgrediendo el derecho internacional cuando se lo termina secuestrando en una embajada, cuando él estaba pidiendo asilo político en la Embajada de México en Quito. Cuando ya tenía el asilo político, o sea, fue aún más agravante porque no solo rompieron uno de los tratados más antiguos de los estados, que es la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, sino además el secuestro de un asilado político reconocido justamente por el gobierno mexicano en ese entonces. Pero además esto es la evidencia de que Jorge Glass se convirtió en un trofeo de la derecha ecuatoriana. Jorge Glass fue la persona que llevó en el Ecuador todo el cambio de la matriz productiva y fue quien estuvo al frente de todo lo que es sectores estratégicos, especialmente el tema de la reforma energética.
Jorge fue electo vicepresidente en el 2017 junto con Lenín Moreno como presidente, y fue el primero en que a los pocos meses de haber tomado posesión denunció que el gobierno de Lenín Moreno estaba nuevamente recobrando pactos con los sectores oligárquicos y estaba prácticamente entregando el manejo de la economía del país. Y frente a esas denuncias que Jorge Glass hizo, con mucha fuerza además, es que empieza todo el proceso en contra de Jorge Glass, arrancando por un juicio político en el Parlamento ecuatoriano de aquel entonces, posterior ya a su detención. Recordemos que en el Ecuador la fiscal general de la nación, que además es una fiscal anclada directamente a los intereses de los Estados Unidos, marcó la prisión preventiva para todo el mundo. O sea, ella decía que la prisión preventiva justamente ayudaba para esclarecer los procesos judiciales. Y resulta que con prisión preventiva entraba justamente, y eso pasó con Jorge Glass y con tantos otros en el camino, y lo de Jorge Glass es, yo digo, es una tortura y una violación total de derechos humanos, porque es 2 veces que él sale de la cárcel, le dan justamente medidas sustitutivas, un habeas corpus, etcétera, y lo regresan nuevamente a la cárcel en condiciones cada vez más precarias. Ahora mismo lo tienen en la cárcel de máxima seguridad, donde además recordar que el Ecuador, junto con todas las crisis, también ha vivido y sigue viviendo una crisis carcelaria con asesinatos permanentes en las diferentes cárceles, incluyendo en La Roca, donde está Jorge Glass, a pesar de que la CIDH ya ha pedido medidas sustitutivas a la prisión a Jorge Glass por su estado de salud. También tuvo un intento de suicidio, es decir, hay un componente psicológico también muy fuerte de tortura encima de Jorge Glass. Así que ahora estamos insistiendo en los organismos internacionales. La Comisión de Derechos Humanos de México también ha sido muy esclarecedor en el sentido de pedir la protección de un asilado político mexicano, que Jorge sigue siéndolo. Y pues estamos a la espera también que los organismos de derechos humanos sean más contundentes en la presión y en la exigencia frente al Estado ecuatoriano en el tema de la libertad de Jorge Glass. Estamos en esa, no vamos a parar y esperamos que realmente esto sea pronto, porque la vida de Jorge Glass pende de un hilo. Hay un caso. A ver, todo lo que estamos planteando es realmente tremendo y además no deja de llamarme la atención como Ecuador es el centro neurálgico de un montón de cuestiones que se debaten a nivel internacional. Pero hubo un hecho terrible en las últimas semanas que ha conmovido a buena parte de la opinión pública. Vamos a ver qué se trata y lo comentamos. La desaparición en Guayaquil de los 4 menores de las Malvinas, Josué, Ismael, Nehemías y Steven, quienes fueron detenidos tras un operativo militar el pasado 8 de diciembre. No es el único caso de desaparición forzada donde estarían vinculados agentes estatales. Así lo alertan la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador, ASFADEC. Gabriela, ¿cómo te enteraste de este caso? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Esto podría incluso ser solo la punta del iceberg de lo que está ocurriendo en Ecuador? Mira, cuando Lenín Moreno y después Lasso decide retirar al Estado de territorio, esto quiere decir que ningún territorio queda vacío. El acuerdo de los gobiernos de turno en el Ecuador con grupos de crimen organizado y de narcotráfico ha hecho que territorios enteros en el Ecuador sean tomados y dominados por este crimen organizado. El Estado entonces se aisló, hizo el quite de su responsabilidad territorial y de control territorial. Lo que vimos de los 4 niños de las Malvinas, que realmente fue doloroso, que como madre, no solo como ciudadana, como ser humano, sino como madre duele en el alma, es realmente lo que se evidencia en lo que han sido estos años toda la naturalización del sicariato en el Ecuador. Esta particularidad es las Fuerzas Armadas, que también en este momento recordemos que el 10 de enero del 2024, Daniel Noboa saca justamente un decreto ejecutivo donde les da inmunidad absoluta a las Fuerzas Armadas para el ataque frente al narcotráfico y al crimen organizado territorial. Muchas denuncias están ligadas a que miembros activos de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional están ancladas a las redes territoriales de crimen organizado y de narcotráfico. Urge en Ecuador hacer una limpieza de las filas policiales. Pero ¿qué pasa hoy mismo? Tenemos
49 homicidios cada 100,000 habitantes. Eso nos convierte en el país más inseguro y violento del continente. Esto quiere decir entonces que no solo son los 4 niños de Malvinas, son muchos otros que en los últimos tiempos han denunciado desapariciones y que nunca más volvieron a encontrar sus cuerpos, tanto de menores de edad como de personas que de inicio fueron secuestradas y luego desaparecidas. Yo he insistido a través de las redes sociales, como lo hemos hecho muchos, que la Asamblea Nacional debe con urgencia entrar a fiscalizar cuál es el resultado de la aplicación de la inmunidad frente a las Fuerzas Armadas en el crimen organizado y las denuncias permanentes sobre desapariciones. En este caso, con absoluta claridad, desapariciones por parte del Estado. El Estado tiene responsabilidad directa frente a estos 4 niños. Pero lo más preocupante y lo que causa además, lo que deja un hueco inmenso de una inquietud, es que el presidente Daniel Noboa no ha hecho mención del asesinato de los 4 niños. Al contrario, garantizó protección a las Fuerzas Armadas frente a la denuncia de los militares y de organizaciones de derechos humanos. Entonces ahí se evidencia claramente cómo Daniel Noboa está complicado en los temas de gobernanza, ha apostado a las Fuerzas Armadas para que precautelen su permanencia en la presidencia, y esto ha hecho que ceda frente a un acto aterrador que fue justamente la desaparición y el suicidio y el asesinato de 4 niños en manos de las Fuerzas Armadas. Recordemos que esto también estábamos justamente hace pocos días en el fallecimiento de Pedro Restrepo, que es un gran ícono de los derechos humanos en el Ecuador, padre de los hermanos Restrepo, desaparecidos en la dictadura de los 80 en el Ecuador, y hoy vuelve a ocurrir el mismo hecho en las similares condiciones. Está el Ecuador viviendo una dictadura de nuevos tiempos que tiene que ser analizada de esa forma y ese modo, y lastimosamente está en peligro no solamente la vida de la gente en manos del crimen organizado, sino ahora del Estado ecuatoriano. Yo al escuchar todo esto que menciona Gabriela, recuerdo mucho cuando en el principio de los 2000 en Colombia se implementó el Plan Colombia. Se empezó a hablar de las llegadas y los acuerdos con Estados Unidos, la llegada de contratistas, de militares, la instalación o cesión después de bases militares y todo un proceso de, bueno, Colombia sería una especie de estado fallido que tenemos que ir a rescatar con todo nuestro poderío militar y con una pequeña ayuda para el desarrollo, ¿no? Un mecanismo de intervención que de algún modo marcó la historia del inicio del siglo de Colombia y que fue como el paradigma de la justificación de la guerra contra las drogas para que después se desmadraran o se cometieran toda esta cantidad de abusos que estás relatando ahí. Ecuador, cuando se habla de Estado fallido, ¿compartís esta idea de que es una justificación para que se plantee ese tipo de intervenciones? ¿Que la lucha contra el narcotráfico ha sido a propósito una especie de zona liberada o de pretexto para que se ceda aún más en la soberanía del país? Sí, totalmente. Y hoy muchos analistas y bueno, muchos los que estamos muy cerca del análisis de la política de nuestra región, pues el caso ecuatoriano se asemeja mucho a lo vivido en Colombia y también en México. Y la particularidad de Colombia, bueno, nuestra cercanía, nuestra zona de frontera, nuestro territorio compartido, nuestras culturas, intercambios, etcétera, que ha habido entre 2 países hermanos de toda la vida, también traen entonces el tema de las preocupaciones de cómo el Estado es el causante de la avanzada del crimen organizado a gran escala, cómo se convierten en narcoestados, pero además lo difícil que resulta luego recuperar el control territorial para promover un nuevo proyecto y un desarrollo de vida. Yo, por ejemplo, ahora mismo siempre recomiendo, yo doy clases en diferentes especializaciones, maestrías, cursos, etcétera, y les digo, ahora más que nunca hay que estudiar el programa nacional de Gustavo Petro, todo lo que conlleva el tema de paz total, etcétera, porque ahí están grandes de las claves de un proyecto de vanguardia en el que le está siendo muy difícil consolidarse justamente porque se carcomió las bases y donde hay un enraizamiento de estas problemáticas sociales. Pero el Estado fallido es eso. Y si a eso aumentamos ya los análisis políticos alrededor de cómo se exaspera justamente estos ámbitos, desde los medios de comunicación anclados a la élite económica, con la ausencia del Estado para seguir manteniendo un estado de terror,
una situación de terror y donde el miedo de la gente juega a favor de las derechas. Porque cuando estamos en un momento, y eso nos ha pasado y son ciclos de la política en nuestros países, que cuando estamos en un momento de tensión y de miedo generalizado y social, lo que la gente pide es mano dura. Lo que la gente pide es mayores políticas punitivistas. Lo que la gente pide, por ejemplo, empezamos a naturalizar en el debate, es el libre porte de armas, etcétera, como una solución desde la violencia para la violencia. O si no, veamos lo que ha significado entonces el modelo buquelista actualmente en la región. Entonces, ante eso también nos viene un debate. No solamente es saber cómo regresar al control del territorio, sino cómo volver a saber que la única forma en la que se puede acelerar una salida del crimen organizado y del narco y recuperar territorio es con Estado presente y con políticas sociales. Si la gente tiene dónde estudiar, dónde atenderse en salud, qué comer y cómo vivir dignamente, pues entonces le estamos arrebatando al crimen organizado grandes sectores de la población. Pero si a esa población caemos en el juego de las derechas, de libre porte de armas, de mayores medidas punitivistas y de entrar casi con o paramilitarismo o una guerra entre civiles, lo que vamos a hacer es volver más caótico y ahí siempre en el caos la derecha va a tener mayores herramientas justamente para ganar el sentido común, las campañas electorales y los gobiernos. Gabriela, para ir cerrando, me gustaría contar con dos reflexiones. Uno, por un lado, ¿cómo evaluás lo que a mi juicio es un acto de hipocresía y caradurez pocas veces visto, de que Noboa se dé el lujo de darle consejos a Venezuela teniendo a Ecuador en la situación en la que está? Y por otro lado, ¿cuál pensás que va a ser la clave? ¿Qué es lo que tiene que primar en la conciencia, en el corazón de los ecuatorianos para poder de una vez por todas dar vuelta a esta página tan dolorosa? Mira, por un lado me parece que el tema de Venezuela ha sido la muletilla de la derecha en el miedo. Eso digo, el miedo maneja mucho, es decir, después del bloqueo o con el bloqueo impuesto, todas las medidas unilaterales que impuso Estados Unidos frente a Venezuela, que eso sería parte de otro análisis completo porque tiene que ver con el petróleo, tiene que ver con la nacionalización de recursos estratégicos, etcétera, etcétera. Venezuela se convirtió entonces en la muletilla y el discurso recurrente de los gobiernos de la derecha frente a la izquierda en la disputa política electoral. Entonces la derecha, ¿qué te dice? No votes por ella o por él, que son los representantes de los gobiernos de izquierda, porque son comunistas y nos van a volver como Venezuela, ¿no? Entonces la gente aterrorizada, porque además tuvimos olas migratorias, tenemos venezolanos y venezolanas en nuestros países que pagados por la derecha se dedican justamente a seguir alimentando la retórica del Estado fallido de Venezuela, pues entonces ahí nos encontramos con esta utilización. Lo que yo siempre he dicho es que estos debates no hay que tenerles miedo. Y la izquierda por mucho tiempo corrió al debate de Venezuela, por lo que para mí es un error. Porque además, independientemente de que nos caiga bien o nos caiga mal un gobernante, es el tema de fondo. ¿Qué se está jugando en Venezuela? Y en ese sentido, Venezuela es de los pocos países en la región que crece económicamente a pesar del bloqueo y que tiene todo un programa social que protege a su gente y que por eso sigue ganando elecciones. Así de fácil, pero ha sido muy utilizado como muletilla. Y el caso de Noboa es patético, porque además Noboa trata de jugar justamente con estos discursos tipo muñequito de pastel que no se despeina, con la familia perfecta, blanca, tipo familia monárquica, volver justamente a aprovechar de lo aspiracional para ganar réditos políticos, pues entonces prácticamente Noboa lo que está siguiendo es ese formato y lo va a seguir usando. Va a seguir usando no solamente el tema de Venezuela, sino todo lo que él crea conveniente para polarizar lo que comunicacionalmente se pone en el eje del mal y lo que las derechas quieren implementar, que son justamente los proyectos de profundización del capitalismo, en este caso del neoliberalismo. Y en Ecuador yo creo que en este momento nos encontramos justamente en ese debate, en el debate del sentido común, de la reconexión con la gente. Mira, Noboa es una persona que no pisa territorio. No le interesa el territorio, envía muñecos de cartón, literalmente. Él no va a territorio, manda muñecos de cartón.
En ese sentido, el rol que está haciendo Luisa González, que es nuestra candidata por la Revolución Ciudadana, es recorrer nuevamente cada centímetro de territorio ecuatoriano hablando con la gente. Un acto también de pedagogía popular en el sentido de comprender que la única forma de salir del hueco en el que nos está hundiendo la derecha ecuatoriana es con política social, volviendo a recuperar el Estado y generando mejores condiciones de vida para la gente. No va a ser fácil, pero es la tarea que nos toca hacer y que ya lo hicimos en el periodo de Rafael Correa en la Revolución Ciudadana y que ahora tenemos muchísimas más herramientas para hacerlo, donde hay nuevos temas que se ponen en vanguardia, todo el tema de la crisis climática que está atravesada además con los problemas migratorios, con los problemas de pobreza, es decir, hay un debate mucho más global y mucho más integrador. Y yo creo que ese es el reto que tenemos ahora en esta campaña electoral. Esperamos realmente volver a reconectarnos con la cultura profunda, con el pueblo, con este sentir nacional y popular de un proyecto que es posible y que es la salida para un país que está sometido a una crisis multidimensional y que parecería que la esperanza se está perdiendo por parte de la gente. Y lo que jamás podemos permitirnos es justamente como pueblos perder la esperanza, por perder los ejes movilizadores y perder esas grandes utopías de una mejor vida para nuestros hijos, nuestras hijas y las futuras generaciones. Eso nos toca a todos nuestros pueblos y particularmente ahora en Ecuador, que el 9 de febrero ya vamos a elecciones, una primera vuelta, y esperamos realmente que los resultados ahora puedan ser favorecedores para el pueblo ecuatoriano. Gabriela, un abrazo enorme para vos y en tu figura a todo nuestro querido y amado pueblo ecuatoriano. Será hasta la próxima. Abrazo, fuerza. Tremendo testimonio, tremenda charla, Cristian. La verdad que estoy, por un lado, muy contento de que podamos en este monoblog conversar y seguir visibilizando lo que está ocurriendo en Ecuador y con la lucidez, ¿no?, de Gabriela. Sin lugar a dudas, esa lucidez también demuestra que hay una generación que promete, con una visión de futuro en nuestra América, retomar una senda de soberanía, de democracia, de autodeterminación y sobre todo con una visión realmente de transformación de los destinos de nuestros pueblos, de recuperar un poco ese anhelo de patria grande donde personajes como Rafael Correa brillaron en los albores de nuestro siglo, donde grandes reformas que se llevaron a cabo en Ecuador fueron ejemplo incluso para discusiones que se llevaron a cabo en otros países. Por ejemplo, la Ley Orgánica de Reforma Agraria fue profundamente discutida por ejemplo, el año 2014 cuando se estaban llevando a cabo los diálogos de paz entre las FARC y el gobierno colombiano en La Habana. Es decir, hay un acumulado, un acervo que es muy importante recuperar en estos tiempos para que nuestros pueblos también recuperen un poco esa confianza, esa firmeza, esa seguridad de que es posible llevar a cabo procesos de cambio político y económico en nuestra región. Bueno, no solo eso, sino también los superpoderes de Rafael Correa. Recordemos que fue condenado por influjo psíquico, una persona que puede cometer hechos de corrupción solamente utilizando la telepatía. La verdad que unos pintorescos los del lawfare judicial de Ecuador. Un tipo que, por ejemplo, es responsable del clima, porque en los medios de Ecuador, ustedes hagan la prueba un día, si quieren, vean algún noticiero en Ecuador y van a ver que si llueve es culpa de Correa, si hace calor es culpa de Correa, es una cosa realmente tremenda. Lo conocemos de sobra en la región. A vos que estás del otro lado, si estás viendo este monoblog desde la plataforma YouTube, yo no sé qué estás esperando para ponerle un pulgar arriba, un me gusta. Eso que hace que un montón de gente como vos que está disfrutando esto, o que debería estar, mejor dicho, disfrutando esto, se lo pueda encontrar. Y si todavía no te suscribiste, suscríbete a esta plataforma, suscríbete al stream que te hace feliz y que semana a semana sigue trayéndote esas entrevistas, esas noticias que difícilmente te encuentres en otros espacios. Será hasta la semana que viene, Cristian. Ahí nos vemos. Chau, chau.